a hablar de la agenda gremial y hay varios temas. Uno tiene que ver con el Ministerio de Trabajo va a habilitar los comicios en las organizaciones gremiales y vamos a tener dos elecciones muy importantes. Una en la poderosa CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, donde la discusión es bastante interesante y bastante dura. Hay varios sectores, hoy quien comanda la confederación es Juan Carlos Schmid, titular de Dragado y Balizamiento y de la Federación Marítimo Portuaria, y habrá que ver si revalida títulos o si quiere continuar al frente de la organización. Insisto, hay varios sectores, hay uno que está encabezado por Omar Maturano, titular de la Fraternidad, y Roberto Fernández, secretario general de la UTA, de la Unión de Tranvieros Automotor, de los conocidos como choferes de colectivo. Así que esa es una de las disputas importantes si se llevan a cabo, insisto, todas las elecciones pendientes, porque hay varios gremios que están con mandato vencido. Y obviamente, quizás la madre de todas las batallas, diría alguien, es la CGT. Si se va a llevar a cabo ese confederal, cuándo y quiénes se van a presentar, porque hoy, todos saben, tenemos dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, y la idea es que se vuelva al esquema habitual de un solo secretario general. Insisto, primero hay que ver quiénes se posicionan. Hay algunas versiones de diferentes dirigentes que quieren encabezar la CGT, pero me parece que si bien es a corto plazo, porque lo tendremos a fin de año, recién empieza esta campaña, si se quiere. Por otro lado, se abren las paritarias para los estatales, o mejor dicho, una reapertura de paritarias para los estatales. Ya se anunció para agosto, para mediados de agosto se van a juntar la gente de UPCN con Andrés Rodríguez a la cabeza, los representantes del gobierno, y también está convocado la Asociación de Trabajadores del Estado. Vienen con un atraso significativo, un atraso salarial significativo del año pasado. Para este año firmaron una paritaria del 35%, pero se supone que van a sumar un 10% porque casi todas las paritarias se están cerrando en torno al 42-45%. Donde son optimistas es en el sector de Mata, en los mecánicos, que conduce Ricardo Pignanelli. Dicen que de continuar este tipo de producción, Argentina va a estar en un nivel muy importante, arriba de las 400.000 unidades, lo cual es volver a producciones históricas para la Argentina, pero acá también hay que hacer un punto y tiene que ver mucho con exportaciones y cómo se reactiva el mercado interno, que hoy en eso está bastante achatado. Y por último, dos temas: el sector de electrodomésticos, de las cadenas de venta de electrodomésticos, está muy complicado. A la situación financiera y laboral que está sufriendo Garbarino se suma la cadena de electrodomésticos de Ribeiro. Ambas empresas están con atrasos salariales, lo de Garbarino es mucho más complicado. Quizás tenga que cambiar el esquema de negocios. Ahí estamos hablando de una masa de trabajadores, de personal ocupado entre las dos empresas, arriba de los 5.000 trabajadores. Muchos puestos de trabajo que peligran, y uno por lo menos hoy no le ve una intervención del gobierno en esto, hablando de un sector pura y exclusivamente privado. Así que veremos qué respuesta puede dar ahí el Ministerio de Trabajo, porque insisto, está muy complejo y las dos empresas están buscando algún socio financiero, pero hasta ahora no lo han conseguido. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Lo prometimos en la apertura, vamos a hablar con Jorge Rojas, secretario a cargo hoy del SOIVA, del Sindicato de Obreros de la Industria Textil. Vamos a hablar de la actividad y de cómo marchan las obras sociales. Bueno, lo tenemos a Jorge Rojas, secretario general interino del SOIVA, del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido. Jorge, ¿cómo andamos?
Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, hablemos un poquito de cómo está la industria, cómo está el sector textil, que de a poco se va recuperando, ¿no? Hoy, gracias a Dios, tenemos influencia de trabajo, hay bastantes pedidos de empresas por mano de obra, así que estamos en un momento bueno, digamos, a pesar de todos los inconvenientes que podamos llegar a tener, más por el tema de la salud. Creo que la industria de la indumentaria hoy se encuentra a plena, está a plena. ¿Tenés datos de incorporación de trabajadores en estas últimas semanas? Mirá, empresas que piden 10 trabajadores, Ajá. 20 trabajadores, digamos, recién se está empezando a ver esta actividad de pedido de trabajo. Los datos seguramente a fines de agosto, de julio, vamos a tener un panorama bien de cuánta gente fue incorporada a la indumentaria, ¿no? Bien, y en términos de la situación de la obra social, ¿cómo está funcionando? Mira, estamos como todos, ¿no? Con un problema grandísimo. Ya veníamos, las obras sociales ya veníamos con problemas, antes de esta pandemia. seguro. Que con la pandemia se agravó, pero el 200% más de las sociales, ¿no? Nosotros somos obras sociales chicas, ¿no? Que podemos tener el espaldarazo de los gremios para poder cubrir la necesidad hoy de los trabajadores. Está muy difícil la salud. La verdad que todos los días tenemos aumentos de todo tipo y no damos abasto. No damos abasto con cubrir. ¿Sí? Y te viene instrumentos que vos tenés que pagar en dólares. Claro. Sabés que estás pagando el 200-300% del peso argentino, ¿no? Y la verdad que se hace muy difícil, muy difícil. Bien, consulta sobre esta, yo no sé si es una discusión, no sé si hay un plan en el medio, pero se ha hablado mucho de este sistema integrado o de ir a un sistema quizás más macro en función de lo que puede pasar con otra pandemia, con otra crisis de esta naturaleza. ¿Lo ves viable? ¿Hay algunos lugares donde se está haciendo esto de conjugar los tres sistemas, el público, el privado y el de las obras sociales? ¿Ves alguna alternativa a esa naturaleza? Esto se viene hablando hace mucho tiempo, el sistema integrado de las obras sociales, en todos los ámbitos de acá de la Argentina se viene hablando hace rato, ¿no? Yo creo que si nosotros, los gremios que mantenemos las obras sociales, se nos da la posibilidad de tener una integración acorde a lo que la necesidad de dar una prestación a los trabajadores, y yo buscaríamos la vuelta, porque hay que buscarle la vuelta, porque al paso que vamos, muchas obras sociales están quedando en el camino y no veo mal que se pueda llegar a sentarnos y poder diagramar algo para el bien de los trabajadores, ¿no? Porque vos fijate que hay muchas obras sociales que tuvieron que cerrar sus puertas, y bueno, y no es bueno. Sí, bien lo decías vos, ¿no? En muchos casos se da que el gremio asiste a la obra social porque no tiene los fondos, porque tiene que hacer una prestación que casi está fuera. No tiene el respaldo Claro. Puede seguir, si no el embarazo del gremio no pueden seguir. Vos fíjate que la mayoría de los gremios están diciendo que está saliendo plata de los sindicatos para mantener los sociales. Y esto no es cuento, no es para publicitar, decir, mirá, se están sacrificando, no, es la pura realidad, toda la vida fue así. Y hoy más porque la necesidad de mantener la obra social es dar una prestación de la urgencia que hay, mucho más. El sistema que además hay que, bueno, obviamente uno aplaude a los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero también hay que aplaudir al sistema de obras sociales, ¿no? Que ha sido
fundamental para que esto no se desmadre. Y vos fíjate que hoy las obras sociales de la Argentina están a un nivel... ¿Sí? En el mundo no existe la obra social. Claro. O sea que hoy el gobierno tuvo un respaldarazo muy grande a través de las obras sociales, porque no dejan de ser argentinos que son atendidos a través de las obras sociales. Y no solamente argentinos. A ver, Jorge, hay algunos que hacen una apreciación sobre lo que pasó durante el gobierno de Macri. Si Macri no hubiese durado 4 años, si hubiese sido más prolongado, si hubiese otro periodo de Macri, bueno, las industrias en líneas generales no hubiesen funcionado, se hubiese roto la cadena industrial de la Argentina. Lo planteo esto en función de una industria que durante el gobierno de Macri las pymes cerraron, y evidentemente para el sector de ustedes fue un gran golpe. ¿Crees que hubiese sido, digamos, letal una continuidad del gobierno de Juntos por el Cambio? Sí, en todo sentido, porque yo creo que la mayoría de los empresarios creyeron que Macri iba a ser la solución para ellos, ¿no? De tener una buena continuidad en tema de distintas empresas, bueno, en la industria, porque bueno, nosotros también tenemos reuniones con los empresarios, y bueno, defraudó en todo sentido. Claro. A los mismos pares, ¿no? El gobierno de Macri defraudó en todo sentido. Y aparte de defraudar en todo sentido, metió muchos cambios en el sistema de trabajo que perjudicó a la mayoría, no solamente a los gremios, a la mayoría perjudicó. Creó secretarías por todos lados. Y esas secretarías que se crearon no sirvieron absolutamente para nada. La verdad que fue, si hoy tuviéramos la continuidad del gobierno de Macri, no sé cómo estaríamos. Ni quiero pensarlo, porque ya estábamos muy mal cuando terminó el gobierno de Macri. Te imaginás con la pandemia, porque bueno, hay que reconocer hoy que cuando hubo el cambio de gobierno, y hoy damos gracias a Dios que se hizo el cambio de gobierno, porque el gobierno de Alberto Fernández creo que puso todo a disposición de la salud, que era lo que había que poner, ¿no? En otra oportunidad vamos a hablar de... Claro, el sistema de... Sí. Te decía, en otra oportunidad vamos a hablar de un tema que a ustedes siempre los ha preocupado mucho, que tiene que ver con la tercerización, que siempre han discutido mucho este tema. Sí. Pero lo dejamos para otra oportunidad, Jorge. Te mando un abrazo y te agradezco el contacto con Movilizados. No, por favor, Alejandro, cuídate y nos estamos viendo en cualquier momento. Saluda a tu audiencia. Gracias. En esta cuarentena necesitamos consumir diferentes tipos de productos para la vida diaria. Y es allí donde los trabajadores de carga y descarga hacemos nuestro trabajo para que la provisión de todo lo necesario llegue a la casa de los argentinos. Seguimos trabajando duro, haciendo nuestro aporte, cuidándonos en nuestro trabajo para cuidar a nuestras familias, porque de esta pandemia salimos entre todos. Entrevista a Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros. Varios temas, inclusive hasta vamos a analizar un poquito la cuestión de la cuenca del Paraná, la mal llamada hidrovía. Bueno, estamos con Daniel Jofra, que es secretario general de la Federación de los Aceiteros, de los Trabajadores Aceiteros. Daniel, ¿cómo andamos? Bien. Andamos bien, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, contanos cómo está la situación salarial que ustedes vienen tratando paritaria. Cerraron paritarias, pero tienen cláusula de revisión ahora para estos meses. ¿Cómo están negociando? ¿Cómo está la situación? ¿Y qué porcentaje van a pedir en esta negociación?
Mira, en realidad todavía no hemos iniciado porque nosotros teníamos un acuerdo a partir del 30 de diciembre último, que tenía una cláusula de revisión en el mes de agosto. Ajá. Pero bueno, debido a la circunstancia económica que atraviesa el país, nosotros pedimos adelantarlas. Incluso hemos tenido charlas con los compañeros interlocutores que estuvimos en el último acuerdo, que es el Sindicato Aceitero de San Lorenzo, que no está dentro de la federación, y los compañeros de Urgara, que representan a los recibidores de grano. Así que es muy probable que este mes ya empecemos a tener reuniones y bueno, lo que nosotros pedimos siempre es el salario mínimo vital y móvil, que es un estudio que sacamos nosotros los datos del INDEC, de cuánto un trabajador tiene que cobrar para vivir dignamente, que está establecido dentro de la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución. Hoy está en aproximadamente 110.000 pesos para un trabajador. Si lo querés traducir a un porcentaje, a lo que nosotros cerramos a fin de año, es un 30% de lo que nosotros deberíamos pedir ahora en esta paritaria, en este reajuste, ¿no? Del reajuste, es decir, de lo que ustedes cerraron, un 30% más. Exactamente, sí. ¿Cómo ves ese número? Porque como se están negociando hoy, todas las paritarias están más o menos en el orden, las que se abrieron, ¿no? En el 45% aproximadamente. Claro, lo que pasa es que nosotros con el 25% que habíamos cerrado a partir del 1 de enero se haría un 55%. Ajá. Sí, estamos hablando de un sector también, Daniel, que tiene la verdad, un crecimiento y unos ingresos muy significativos, ¿no? Sí, pero más allá de ese ingreso, nosotros siempre pedimos por la necesidad que tienen los trabajadores, porque Obvio. Si no depende de los ingresos, sí que si una pyme va a decir que no lo puede pagar y Claro. En realidad puede pagar los salarios que nosotros estamos pidiendo. Nosotros no es un capricho el valor que estamos pidiendo, sino que lo que necesitan todos los trabajadores de nuestro país. Esto sería un punto de partida de lo que nosotros estamos discutiendo. Claro. Lo que pasa es que nos han llevado siempre a discutir un salario de acuerdo a los porcentajes y no a las necesidades que tienen los trabajadores. Bueno, por eso tenemos el 50% de los trabajadores pobres. Lo planteaste muy bien cuando hablas de este análisis que se hace. Y el salario mínimo vital y móvil ahora va a llegar a 29.160 recién en septiembre, ¿no? Bueno, la verdad que es miserable. Claro, pero a ver, lo que han arreglado los interlocutores de los trabajadores a nivel nacional, conjuntamente con el gobierno y los empresarios de este país, no tiene nada que ver con el espíritu de la ley que establece que un trabajador tiene que cobrar un sueldo para satisfacer las necesidades como vivienda digna, esparcimiento, salud, alimentación adecuada, vacaciones. 30.000 pesos incluso está por debajo de la línea de la indigencia, ni siquiera de la pobreza. Ni siquiera es un salario de pobre, sino que es un salario de indigente. Claro. Pero bueno, sí, es lo que hoy tenemos hoy como representante a nivel nacional y habrá que esperar a que haya elecciones para poder cambiar esa situación. O seguir que lo sigan representando estos dirigentes a todos los trabajadores del país. El problema es lo que no tienen un paraguas como aquellos sindicatos que pelean por la dignidad de sus trabajadores. Sí, porque de última, lo que decís vos, de última, cada gremio tiene sus representantes. El problema es que hoy tenés un 40% de trabajadores, 40 y pico por ciento de trabajadores que está fuera de todo el sistema, ¿no? Esto también hay que destacarlo. Estos procesos que ha sufrido la Argentina nos llevaron a salarios de indigencia y a un sector de la población, de la masa laboral, por afuera del sistema, porque esto también se fue incrementando, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es un combo, ¿no? Son las malas políticas de los últimos gobiernos y también, bueno, la pandemia también nos ha pegado fuerte en todo sentido, pero también parte de esa responsabilidad le cabe a los dirigentes, ¿no? Es decir,
hay dirigentes que han peleado independientemente de la pandemia, independientemente de la situación económica, independientemente de los gobiernos de turno, y los salarios están a la vista. Bueno, y también como están a la vista aquellos salarios de convenios que están por debajo de la línea de la pobreza, que ni siquiera alcanzan para poder comer como cualquier ser humano necesita. ¿Cómo ves ese proceso de renovación de la CGT? A pesar, digamos, aclarémosle un poco a la gente, no hay elecciones en los gremios justamente por efecto de todo de la pandemia, pero más tarde o más temprano el Confederal se tendrá que reunir y tendrá que renovar dirigentes de la CGT. ¿Cómo ves este proceso? Si hay mucha discusión en el medio, si hay mucho cacique y poco indio. En realidad yo no estoy participando de la rosca sindical sobre la CGT. Hay muchos representantes que tranquilamente podrían integrar a la CGT y representar dignamente a los trabajadores. El problema que hoy tenemos es que la clase, que está mezclada la dirigencia sindical con la clase política. Entonces nosotros siempre tenemos que manejar los tiempos que tienen los gobernantes. Es decir, no hay elecciones en los sindicatos. Lo más grave es que no hay ni siquiera elecciones de delegados, que eso es lo que uno representa. Los delegados son los primeros representantes de los trabajadores, y ni siquiera eso. A nosotros no nos permiten hacer elecciones de delegados, y se está hablando de las elecciones de los gobernantes. Claro. Bueno, esa es la situación que hoy tenemos en el movimiento obrero. Evidentemente no nos hemos ganado nuestro lugar para decir, bueno, nosotros queremos tener elecciones. Necesitamos tener elecciones, necesitamos una renovación de la CGT, y hay muchos trabajadores que necesitan delegados. Eso es lo que hoy tenemos dentro de la dirigencia nacional, que no es capaz de decirle y sentarse ante un presidente y decirle, nosotros necesitamos elecciones nacionales. Por último, Daniel, sé que no es un tema, digamos, central de tu actividad, pero lo hemos charlado en algún momento. Este tema de la mal llamada hidrovía o de la vía navegable del Paraná, ¿ves acertada la decisión del gobierno en esto de retomar el control del Estado y ver después qué se hace después de algún análisis? Mira, sin tener la responsabilidad de gobernar y tratando de tener la responsabilidad de mis declaraciones como dirigente sindical, me gustaría de que el gobierno, o que o cualquier gobierno diga, el control lo vamos a seguir teniendo nosotros, independientemente de que siga la empresa belga que hoy está en el dragado y el balizamiento. No. Claro. Me parece que en ese sentido nosotros necesitamos que los gobiernos y que el Estado controle mucho más a la empresa privada, porque parecería de que en los 90 le dejamos en mano a los privados como que era la solución de todo, y arruinaron a la mayoría de las empresas que tomaron del Estado. Entonces, me parece que necesitamos un Estado presente para que se haga cargo de todos los controles, no solamente de la hidrovía. Y me parece que en ese sentido los trabajadores no solamente somos esenciales para la producción, sino para la toma de decisiones. Los políticos, no todos, en general deberían prestarle más atención a lo que piensan los trabajadores, porque son ellos en realidad lo que mueven la producción, y son ellos los que saben dónde están los problemas, dónde se va, de dónde se filtran cosas que el Estado no le llegan. Evidentemente hay una plata que no le llega, y bueno, últimamente no se le está dando participación, como el proyecto que se está trabajando, que ya pasó diputado y ahora está en senadores, del diputado Marcos Clery de Santa Fe, que va a reducir el corte del biocombustible, lo que va a producir una baja en la producción. ¿Y qué van a hacer los empresarios? Nos van a tratar de despedir, de suspender. Bueno, eso es lo que se viene por tener políticos irresponsables que no hablan ni siquiera con los trabajadores para preguntarle a ver qué punto de vista tienen. Bueno, veremos. Nosotros no somos un gremio que vamos a aceptar los despidos ni las suspensiones, así que se tendrán que hacer responsables de lo que llevan adelante este nuevo proyecto. Daniel, como siempre te agradecemos la charla con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Otro para ustedes. Gracias. Nos vemos.
Bien, gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com. Ahí tenemos información que actualizamos todos los días, los reportajes de la primera piedra, y además obviamente está movilizado como para que se vean las repeticiones. Y por otro lado me pueden escuchar a lo largo del día en Radio del Plata, donde estoy en diferentes programas haciendo los informes gremiales. Señoras y señores, muchas gracias y los esperamos en la próxima edición de Movilizados. Chao.